Daba el título para esta noche: la inscripción en la cruz. La inscripción en la cruz. La inscripción en la cruz. Lucas 23:1. Yo creo que la hermana Dios la trajo. Hoy va a recibir palabra. ¿Oye? Lucas 23:1. Recuerde, la inscripción en la cruz. Lo leemos todos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A su letra dice: Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilatos y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es el mismo, él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilatos dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito he hallado en este hombre. Oramos. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por esta bendición de la lluvia. Danos, Señor, agua fresca para nuestro corazón. Danos alimento espiritual. Danos la porción que necesitamos para fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. Háblanos al corazón. Háblanos en un lenguaje sencillo, simple, que nosotros podamos entender y aplicar tu mensaje. De mi parte, Señor, yo te oro para que me puedas utilizar, para que sea de edificación del mensaje y sobre todo respáldame. Dame gracia para que tu pueblo reciba con alegría el mensaje que has puesto en nuestro corazón. Porque en Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede tomar asiento. Le repetía: la inscripción en la cruz. ¿Cuántos han visto las imágenes católicas donde tienen un crucifijo y arriba hay un cuadrito que dice INRI? Levántame la mano. Ok, ¿saben qué es eso, hermanos? El día de hoy es un estudio bíblico. Solo quiero preguntar, ¿los de aquí logran ver la pizarra? Porque si no, solo se me pasan a las otras dos sillas. Arriba de la cruz estaba la cruz. Van a disculpar, pero yo a veces escribo en hebreo. Aquí había una que decía INRI. Ok, se ubica. La cruz, aquí estaba Cristo. Vamos a hacer una figurita. Cristo crucificado, y arriba había una tablita. Amén. ¿Qué estaban haciendo? Te voy a explicar qué era eso. Cuando a alguien lo juzgaba el gobierno romano, se le hacía un juicio. ¿Cuántos han ido a un juicio o han visto en las películas? Que está un tribunal, y luego del tribunal pasa la defensa, pasa la acusación, después se llega a un juicio, y el juicio da una determinación. En el gobierno romano, saben que muchas de nuestras leyes están basadas en la estructura del gobierno romano. Ok, cuando a alguien se le daba una condena, en esta tablita decía lo que se había determinado el juicio o la razón por la cual se estaba juzgando. Nosotros, por la tradición católica, hemos aprendido que aquí arriba dice INRI. ¿Sí o no, hermanos? Ok, déjenme contarle qué significaba INRI. INRI eran las siglas escritas en latín, que decía, se lo voy a decir, yo no puedo latín, pero tengo internet también. Decía: Jesús Nazarenus Rex Judareum. Jesús Nazareno Rex Judareum. Eso significa INRI. Jesús Nazarenus Rex Judareum. Que en español lo podríamos traducir como Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Amén. Eso significaba en latín. ¿Qué era, pastor? Era la resolución del juicio. Era la acusación por la que Jesús había sido crucificado. Eso nos enseña la tradición.
Pero la Biblia, ¿qué dice, pastor? Yo quiero enseñarle a la luz de la Biblia qué decía en esa tablita. Amén. Váyase a Marcos 15:26. Marcos 15:26. Marcos 15:26. ¿Lo tienen? Lo leemos juntos. Y el título escrito de la causa era el Rey de los Judíos. ¿Ok? Marcos 15:26. Quiero explicar, antes de arrancar de lleno, qué estaba sucediendo. Cuando Jesucristo fue llevado a Pilatos y le presentaron todas las acusaciones, luego se dio un juicio. ¿Quién fue el que crucificó a Jesucristo? ¿Alguien me puede decir entre los hermanos? ¿Quién crucificó? Poncio Pilatos. Ok, dio el juicio. Pero noté lo que dijo Pilatos. Váyase de nuevo a Lucas 23:4. Y Pilatos dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. ¿Lo crucificó Pilatos o el pueblo? Amén. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Tienen su hojita? Díganme amén. Esto es un estudio bíblico, hermanos. Lo vamos a tratar de hacer aquí. Hacer el cuadrito. Usted tiene aquí el Evangelio, ¿verdad? Dice ahí Evangelio. Vamos, ¿cuántos evangelios son, hermanos? Díganme cuáles son. Ok, llámenlo ahí todos juntos. Son 4 evangelios: Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Vamos a empezar con el primer evangelio, Marcos. Vamos a poner aquí Marcos y vamos a hacer una rayita. ¿Qué vamos a hacer? Le voy a explicar algo. A nosotros se nos enseñó que la Biblia es infalible y la Biblia no se contradice. La Biblia se complementa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vamos a aprender? O sea, todos los evangelios fueron escritos, inspirados por Dios, según la visión o la forma en que miraba cada uno de los discípulos. Veamos, cuando Jesús fue crucificado, les aclaro algo: los discípulos no estuvieron ahí, amén, pero tuvieron que haber visto, ¿sí o no? Porque después que bajaron a Cristo, tuvo que haber quedado en la cruz. Entonces, cada evangelio revela parte o revela la forma en que el escritor vio los sucesos. ¿Qué dijo Marcos? Lo vamos a ver. ¿Qué estábamos viendo? Jesucristo, recapitulizando, fue llevado a un juicio. Pilatos dio el juicio, se crucificó, que era la condena, y en la tablita, arriba de la cabeza de Jesús, estaban las inscripciones INRI, que sabíamos que decía Jesús Nazarenus Rex Judareum. Ok, que se podría traducir Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Amén. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? Vamos a Marcos 15:26. En su cuadrito vamos a empezar en las últimas porciones. Acá tiene 1, 2, 3, 4 pedacitos, ¿verdad? Ok, de esta forma. Amén. 1, 2, 3, 4. Vamos a separar las palabras. ¿Qué dice Marcos? El Rey de los Judíos. Vamos a poner acá el Rey. Y aquí de los judíos. ¿Ok? ¿Lo tiene claro? Eso es lo que Marcos nos revela en su evangelio. ¿Qué decía la tablita? El Rey de los Judíos. Amén. Veamos qué dice Lucas. Cópilo, le voy a dar un poquito de chance. Y le voy a enseñar cómo la Biblia nos va a revelar qué decía en la tablita. Amén. ¿Lo tiene? Pues váyase a Lucas 23:38. Déjeme decirle que la porción de Marcos es esa porción de la Biblia es la versión más
en los 4 evangelios es la porción más corta. Lucas 23:38. ¿Lo tienen? Y lo puede leer, hermano Elmer. Lucas 23:38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Amén. ¿Cómo decía? Vamos a completar. Decía: este es el Rey de los judíos. Amén. Ok, ¿qué hay de diferencia entre Marcos y Lucas? Solo le agregó: este es. Amén. Solo le agrega una porción más. Entonces ya vamos a explicarles algo más. Hoy vámonos. Déjenme contarles que eso era lo único que añadía Lucas. Váyase a Mateo 27:37. Si alguien se me va quedando, levánteme la mano o yo le voy a ir haciendo pausa. Yo soy bastante adrenalínico. No le copie a su vecino. Amén. ¿Lo tiene? Mateo 27:37. Hermano, léanos por favor, hermano Iber. Amén. Mateo 27:37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Ok, entonces aquí agregó otra palabra más. Dice, ¿aquí me lo puede leer? Este es Jesús. Amén. ¿Qué más? El Rey, ¿verdad? El Rey. ¿De quién es? Rey de los judíos. La primera cita bíblica era Marcos. ¿Me lo pueden decir, hermanos? Ok, Marcos 15:26. Luego es Lucas, ¿verdad? Fuerte. 23. Ok, 23:38. Y aquí estamos viendo a Mateo. Ok, Mateo 27:37. Ok. ¿Qué estamos aprendiendo? Note, cada evangelio le va agregando algo más. Todos los discípulos no veían lo mismo, porque cada uno tenía una forma de interpretar. Igual que los evangelios, cada uno veía a Jesucristo diferente. Juan lo miraba como el Hijo del Hombre. Cada evangelio tiene un enfoque diferente de Cristo, por eso es que se dan estas cosas. Luego vámonos a Juan 19:19. La inscripción en Juan es la que está más completa. Juan 19:19. Amén. Adelante, hermano Elmer. Amén. Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Amén. Entonces, Juan no dice este es, dice Jesús. Y dice de dónde era. Nazareno. ¿Qué más dice? El Rey de los judíos. Solo dice Rey, ¿verdad? Excelente, ya ve que me está enseñando. Ahora, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. No dice él. Ok, excelente. Dame copia. De los judíos. Amén. Ok, pastor, ya tenemos todo. Hoy podemos, como la Biblia nunca se contradice ni se refuta, sino que se complementa.
¿Cómo decía la inscripción? Completa. Vamos a ir cada porción para que se nos haga fácil. Entonces la Biblia nos revela en los 4 evangelios que decía, este es Jesús Nazareno. Nazareno, el rey de los judíos. Amén. Entonces, pastor, ¿cómo usted puede defender que decía la inscripción en la cruz? Porque la Biblia nos lo acaba de revelar. Completamente tuvo que haber dicho, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. ¿Por qué razón? Se lo repito, así se interpreta la Biblia. Usted tiene que saber leerlo, tiene que pedirle a Dios. Esto es un estudio bíblico, es para que usted aprenda. ¿Saben que los milagros de Jesucristo, cuántos han leído los milagros? Cada milagro, hay milagros que se repiten en 3, 4 evangelios, en 2 evangelios. ¿Qué se hace? Se hace una tablita y se pone el milagro y se van sacando los detalles y se complementa para sacar una historia completa. Amén. ¿Qué es esto? Es una revelación de Dios. ¿Para quiénes? Para nosotros sus hijos. ¿Por qué no lo sabe todo el mundo? Porque solo sus hijos van a entender lo que Dios quiere que sepamos. Amén. Saben, yo voy a ser bastante objetivo. A mí no me gusta cuando alguien me dice, le voy a profetizar, pastor. Disculpame, la revelación ya está dicha. Y la misma Biblia nos enseña que el último profeta fue Juan. Y hoy me vas a venir a decir vos que sos profetisa, o sos profeta. No, mentira. ¿Por qué, pastor? La profecía era para revelar algo que Dios quería que su pueblo supiera. Hermanos, la revelación se llama Biblia. Aquí está todo. Que no lo engañe. Yo le puedo profetizar a usted que no va a alcanzar a pagar el recibo de luz. Es más, le voy a profetizar que ya no andan pisto. Amén. Y me equivoco. ¿Qué poder tiene el pastor? No, hombre, simple deducción. ¿Saben por qué? Yo también canto igual. Amén. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? No le agregue, léala. Recuerde, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. ¿Le quedó en su hojita, verdad? Bien, tome nota. Ok, ¿qué más podemos aprender de esto, pastor? ¿En qué idioma fue escrito? Ok, ¿por qué me dice todo lo que usted le diga tiene que respaldarlo con la Biblia? La historia es muy diferente a la revelación que Dios quiere darnos a través de la Biblia. Váyase a Juan 19:19. Ahí nos da en qué idioma fue escrito. El hermano Elber se va a volver el vocero oficial de la lectura del Biblia. Juan 19:19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Amén. Eso nos enseña Juan. ¿Qué dice? Hebreo, griego y latín. Hoy leamos Lucas 23:38. Para que vean que no lo invento. Si aparece 2 veces en la Biblia, esto es una enseñanza irrefutable. Amén. Lucas 23:38. Lo voy a leer yo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. ¿Lo tienen? Lucas 23:38. Entonces, lo vamos a leer. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos.
No cabe ni la menor duda que esto estaba escrito en 3 idiomas. Amén. Entonces la tablita tuvo que ser, acuérdense que los idiomas antiguos eran más cortos que nuestro lenguaje, tenían menos letras. Entonces era bien fácil en la tablita escribir en griego, en latín y ¿en qué otro idioma? Ok, entonces tome apunte. No era solo en latín, como nos enseña la traducción, la tradición, que solo está la tablita con 4 letras, ¿verdad, hermano? No era así. La Biblia nos está enseñando que dice que estaba escrito en hebreo, griego y latín. Como dice el buen pastor, que no me enganchen, hermano. Usted no le crea a los que hablan, créale a la Biblia. Amén. Noten, ya sabemos qué decía, ya sabemos cómo está escrito, y hoy déjenme darles un aderezo más. Váyase a Juan 19, 21. Juan 19, 21. Adelante, hermano. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondiendo Pilatos: lo que he escrito, he escrito. Pues déjenme contarles qué nos estaba revelando la palabra en Juan. Cuando a Cristo se le dio el juicio, vino Pilatos y dijo: ok, ustedes lo van a crucificar. ¿Por qué lo están juzgando? Por decir que era el rey de los judíos. Nos revelaba en Isaías que iba a morir, ¿sí o no? Amén. Isaías es el libro en el Antiguo Testamento que más narra el sufrimiento, el calvario de Jesucristo, y que iba a ser desfigurado, iba a ser desconocido y iba a morir en la cruz. Amén. Y iba a morir como el rey de los judíos. Vinieron los principales. ¿Cuántos se recuerdan? Un día estábamos un día domingo hablando cómo era la estructura de los fariseos. Los principales eran los sacerdotes. Tenían una posición jerárquica como una empresa. El sumo sacerdote era como el gerente general. Luego estaban los principales, que eran los demás sacerdotes. Luego estaban los ancianos. Entonces los principales dijeron: hey, pero va a decir en el título del juicio el rey de los judíos. Y él no es el rey de los judíos. Se molestaron hasta por el título de la condena. ¿Y qué les dijo Pilatos? Llegaron ellos, se lo voy a leer nuevamente. Dijeron a Pilatos los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Respondió Pilatos: lo que he escrito, he escrito. Como quien dice: ya no me moleste. Va a quedar el rey de los judíos. ¿Qué querían los principales? Que dijera: este Jesús Nazareno, que él dijo el rey de los judíos. ¿Por qué razón? Porque Cristo es y seguirá siendo el rey de los judíos. Y ellos lo estaban condenando por decir que era el rey de los judíos. Fue tanto el disgusto que hasta quisieron borrar eso de la historia. Y Jesucristo es nuestro Rey y Señor. Gloria a Dios. Si se lo va a dar, déselo de todo corazón. Quiero enseñarles el poder de la palabra, hasta dónde se cumplió y cómo lucharon los fariseos por hacer cambiar esta historia. Esto era una profecía que venía desde Isaías, venía del Antiguo Testamento. Hay salmos completamente que hablan se llaman salmos mesiánicos, que nos enseñan que Cristo iba a morir y que Cristo era el rey de los judíos. ¿Qué aprendimos? ¿Qué puede aprender de esto, hermanos? Dios es infalible. La palabra de Dios se va a cumplir hasta la última letra. Nos enseña Mateo. Mateo es uno de los evangelios que tiene mucha revelación. Se va a cumplir. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué dice en la inscripción? Vamos a recapitulizar. Marcos, leámoslo todos juntos.
Lucas. Mateo. Juan. Amén. Y todos juntos podemos deducir y podemos afirmar que dice la Biblia. Amén. Y quisieron cambiar el título los fariseos. ¿Por qué razón? Porque nunca quisieron a Cristo como su Salvador y como el Rey de los judíos. Y démosle gloria a Dios por ello, porque a través de eso nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Porque vino a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso gloria y honra al pueblo de Israel. Les voy a contar algo. Yo tuve la bendición de ir a Israel, pero no tanto a Israel, la nación. Andaba un guía israelita que es licenciado en cristianismo. En Israel no es como acá, allá solo hay una universidad. El que estudia, estudia. Él ha estudiado licenciatura en cristianismo. Él conoce todo el Nuevo Testamento mejor que nosotros, los pastores. Y yo le hice la pregunta. Hablaba tan bonito y exactamente lo dejaba. Íbamos a los lugares donde Cristo anduvo, fuimos al mar de Galilea donde Cristo caminó, donde Pedro caminó, fuimos al monte de los olivos. Ya en el camino, ya cuando iba un par de días, yo le pregunté, Nadab, ¿tú crees en Jesucristo? Sí, es imposible negar que Él existió. Hay demasiadas pruebas para ignorar que fue verdad. Lo que sí no aceptamos es que Él era el Mesías. Él fue un profeta, nada más. Hermanos, yo nada más voy a poder cambiar a un judío, pero que un judío me dijera, sí existió y sí hay un montón de pruebas, esto es un gran avance. Yo hablando con él, ya me decía, ¿y tú qué estudiabas? Yo he estudiado licenciatura en cristianismo. Y eso, y no crees en Jesucristo. Es que he estudiado para ser turista. Conocieran en verdad cómo es un israelita, no le hablan, hermano, porque ellos son el pueblo de Dios. Y lo mejor, ellos sí saben que son el pueblo de Dios. Y a mí me lleno de alegría, uno lo trata como nunca. Yo no me quejo. Israel es una nación que quiere mucho a los turistas, ¿no? Y lamentablemente se dio este suceso. Ellos crucificaron a Cristo. ¿Saben cuál fue la causa por la cual dijo el Führer, el líder de Alemania, que crucificaba y que estaba haciendo el holocausto por los judíos? Él dijo que estaba quemándolos y matando a los judíos porque habían matado a Jesucristo. Lo que le hicieron a Cristo nunca se va a olvidar. Entonces, dejemos que Dios obre, nunca hable mal del pueblo de Israel. ¿Por qué, pastor? ¿Qué nos enseña la Biblia? Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Tenemos un presidente, ¿se acuerdan qué bonito digo? No pasó ni un año y ya estaba muriendo. Nunca se equivoque, ellos son el pueblo de Dios. Nosotros no somos el pueblo de Dios, hermano. Nosotros somos injertados. No se equivoque, porque yo me voy a limitar a lo que dice la palabra, no a lo que pienso. Ok, ¿qué nos enseñó el día de hoy la Biblia? En la inscripción decía, este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y para cerrar con broche de oro, los principales no les gustó ni el título. ¿Qué quisieron hacer, pastor? Cambiar la historia. ¿Saben por qué no querían que dijera eso? Porque ellos sabían que eso iba a quedar para todo el mundo y toda la historia. Que decía lo siguiente, Juan 19:21, nuevamente, hermano Elmer. Juan 19:21, veámoslo, porque para mí esto me impactó mucho. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondiendo Pilatos, lo que he escrito, he escrito. Concluyendo, hermanos, el título era una acusación, era la razón por la cual habían matado a Cristo. ¿Y cuál fue? Que él había dicho, es
que es el Rey de los judíos. Jesús es de Nazaret. Era un pueblito de lo más humilde en Palestina, que prácticamente eran dedicados a la crianza de ovejas solo para sostenerse. Jesús fue llevado a juicio por ser el Rey de los judíos. Crucificado, creo que muchos hemos visto La Pasión de Cristo. Me contaba mi hermano que no la logra terminar de ver. ¿Cuántos han visto esa película? Eso era el gobierno romano, feroz. Y si ustedes no me creen, hay otra película que se acerca bastante a la realidad de Roma, que se llamaba Espartacus. Vean eso, así eran de crueles. Así fue maltratado, fue humillado, fue crucificado, fue muerto, fue sepultado. ¿Para qué, pastor? Para que usted y yo, el día de hoy, gocemos de salvación y vida eterna. Si así lo cree, denle una fuerte ronda de palmas a nuestro Señor.